Bienvenidos a nuestro canal de México Vivo, ayer, hoy y más allá. El día de hoy les traigo esta lectura que quiero compartir con ustedes. Es una lectura un poco de ficción, pero que no debemos de tomarlo a la ligera. Esta lectura se llama The Next War, o sea, la siguiente guerra. Este tema es del autor, de un autor del exsecretario de la Defensa Nacional de los Estados Unidos, Caspar Weinberger. Caspar Weinberger es el que escribe esta historia, The Next War, y también es Peter Schweizer. El prólogo es de Margaret Thatcher, es introducción by Lady Margaret Thatcher. Entonces voy a comentarles hoy esta lectura, voy a comentarles también acerca de cómo en la actualidad el poder, cómo el Estado ha perdido su poder y ha pasado a otras entes que pues no sabemos dónde están, no sabemos quiénes son, y pues el poder está en otro lado. Ya los estados han perdido el poder. Algo que también quiero comentarles pues acerca del nombramiento reciente del Papa, ¿verdad? León XIV, quiero comentarlo. Entonces, todos estos escenarios tienen que ver con este libro que, pues, aunque los temas son de ficción, pues no se debe de tomar como ficción, sino que es algo serio. La siguiente guerra, pues dice que va a ser América, si estará América lista para la siguiente guerra, ¿verdad? Es la pregunta que se hace. Eso es la muerte en serio, ¿verdad? Dice que la cuestión atrás de cada una de las hipótesis y de los escenarios hipotéticos que se presentan aquí componen esta recopilación de lecturas en este libro. La siguiente guerra del exsecretario de la Defensa de los Estados Unidos, Caspar Weinberger, y el autor Peter Schweizer dramatizan pues resultado de este libro, ¿verdad? El progreso y el resultado de una guerra, ¿verdad? Igualmente pues que ocurre más bien que ocurrirá en los próximos 12 años, ¿verdad? Este libro pues incluye, bueno, fue escrito más o menos por los años 1990 y tantos, 1998 se escribió este libro, y pues incluye en el libro, trata por simultáneamente las invasiones del sur, de Corea del Sur, por Corea del Norte, incluye por ejemplo Taiwán, incluye la gente de la República de China, ¿verdad? También la relación de la fuerza nuclear, ¿verdad? Y el terrorismo por Irán, ¿verdad? Incluye los Estados Unidos, ¿verdad? El militar de los Estados Unidos, incluye también la agresión por el dictador, hablan aquí de Rusia, ¿verdad? Dice, y luego la violencia de lo que se vive en México también, ¿verdad? Sobre la frontera del sur de los Estados Unidos, el norte de Estados Unidos también habla también del nuevo gobierno de Japón, los ataques del Pacífico, las naciones del Pacífico después del tratado de la guerra, ¿verdad? Es algo que incluye aquí el libro. Y bueno, los autores, el autor de este libro, Caspar Weinberger, estuvo reservado en el gabinete por estuvo más bien por 3 presidentes, incluyendo 7 años como secretario de la Defensa en la administración de Reagan, ¿sí? Él fue graduado en el colegio de Harvard, en la facultad de leyes, ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial, él sirvió como el 41 Sabo, en la 41ª División de Infantería, y más tarde fue miembro general de MacArthur, de la inteligencia, del staff de la inteligencia. Él ha sido también premiado como el Premio de la Libertad con la distinción, ¿verdad?
Knight Grand Cross of the Most Excellent Order of the British Empire por la reina Elizabeth, ¿verdad? Y pues entre otras de lo que ha hecho Caspar Winkelried. Peter Swisher es visitador de la escuela de Hoover y la institución en la guerra, revolución y paz en Stanford, en la Universidad de Stanford. ¿Okay? Son algunos de los datos que les leo, les comparto de quienes escriben este libro. Y bueno, pues está escrito en inglés. Yo voy a tratar de hacerles un pequeño aquí resumen, una síntesis de lo más importante que trata, que aunque es un poco de ficción, pues no se debe tomar a la ligera, y sobre todo para México tenemos que considerar esta lectura, ¿verdad? Es importante que la voy a coordinar con distintos escenarios que actualmente estamos viviendo, por lo que dice la lectura, que aunque sea de ficción, pero hoy muchas cosas están siendo realidad en nuestros días, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí en este libro una síntesis, por ejemplo, pues hoy aquí les traigo una reflexión más bien importante, basada en el libro de la próxima guerra que les he mostrado, escrito por Caspar Winkelried, exsecretario de la Defensa de los Estados Unidos. Y como les decía, esta obra, aunque escrita como ficción, lo aclaro, como ficción, plantea escenarios militares posibles que podrían amenazar la seguridad de los Estados Unidos, ¿verdad? Nos enfocamos, por ejemplo, nos enfocaremos en el impactante, en el capítulo 14, que es el que voy a hacerles una pequeña resumen, titulado este capítulo, Marzo 7, 2003. Estados Unidos y la frontera con México, ¿verdad? Donde el autor imagina una situación de conflicto directamente en la frontera de México. Es lo que nos plantea aquí el autor, ¿verdad? Del desarrollo del contenido, ¿verdad? Entonces, en este libro, por ejemplo, en este capítulo, Winkelried plantea una crisis provocada por el colapso institucional de México. Y por eso les decía, es algo ficción, pero que en realidad no es ficción, porque hoy estamos viendo los problemas con México, ¿no? Como que si él los hubiera descrito, ¿no? Por eso debemos de tomarlo en serio, no nada más a la ligera. Esta es una crisis provocada por el colapso institucional de México, donde el narcotráfico y la migración descontrolada generan un escenario caótico, ¿sí? En este contexto, Estados Unidos se enfrenta a la amenaza de incursiones armadas, violencia organizada y pérdida de control fronterizo. La obra, ¿verdad? Esta obra, aunque ficticia, como les comento, refleja preocupaciones reales sobre la seguridad nacional, la influencia de actores criminales y la falta de colaboración efectiva entre ambos países, ¿verdad? La narrativa dramatiza una posible intervención militar estadounidense en el territorio fronterizo para contener el caos, ¿sí? Así que, ojo. Entonces, bueno, yo sí voy a hacer una pequeña reflexión, ¿verdad? Más allá de la afición, este capítulo, pues, nos deja una pregunta clave. ¿Qué tan frágil está la frontera cuando fallan las instituciones? Es una de las preguntas que hace Caspar Winkelried, ¿verdad? La siguiente guerra nos recuerda que la cooperación entre naciones, el fortalecimiento de la seguridad y el respeto mutuo son esenciales para evitar conflictos. Eso, claro, ¿verdad? Bueno, pues yo los invito a reflexionar sobre cómo podemos construir una frontera más segura y humana. Y si interesa el análisis, pues, de este libro, como pues yo les invito a que se suscriban a nuestro canal y compartir una opinión y comentarios, pues, acerca de esta obra, de esta lectura, como de muchas otras que he estado realizando los martes y los sábados aquí a las 3 de la tarde, ¿verdad? Me pueden encontrar. Entonces, voy a compartirles algunos escenarios, ¿verdad? Unos puntos del capítulo 14, principalmente el libro, porque está bastante grande, tiene 444 páginas, está dividido en 3 partes, ¿verdad? El libro se divide en 3 importantes partes. La parte número 1, pues, como les decía, se refiere a Norcorea y a China. La parte número 2 se refiere a Irán. La parte 3
nos dedica un capítulo completito a México. La parte 3 se refiere a México, marzo 7 del 2003, y la parte 4 es Rusia, la parte 5, Japón. Entonces, son 5 partes de las que se divide esta obra. Está muy interesante. Voy a referirme específicamente a lo de México porque es a lo que a mí me preocupa más, ¿verdad? Como mexicano. Entonces, la próxima guerra son escenarios ficticios, como ya les comenté, de conflicto, de según Caspar Wingberg, en el 2003, por ejemplo, el capítulo 14 de este libro, de esta obra, el 7 de marzo de 2003, la frontera México-Estados Unidos. ¿Qué nos comenta? En este capítulo se describe un escenario ficticio en el que un aumento de la violencia, corrupción y colapso institucional en México provoca un éxodo masivo hacia los Estados Unidos. Aunque sea ficticio, pues lo estamos viendo, ¿no? Cómo está ahorita México, ¿no? Las autoridades estadounidenses responden con medidas extremas de seguridad en la frontera. Fíjense cuándo fue escrito este libro y lo que hoy está ocurriendo, ¿verdad? Por eso me llamó la atención y me interesó esta lectura, ¿verdad? Entonces, activado incluso a unidades militares para controlar la situación, ¿verdad? Se plantea una crisis humanitaria compleja y extensa, con profundas implicaciones políticas entre ambos países. ¿Se está dando o no? Aunque fue ficticio, pero se está dando. Con el actual gobierno que encabeza el presidente Donald Trump, en lo que tiene que ver en el proyecto 2025, como parte de ese proyecto se mandaron 10,000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México, y aquí se planteaba como algo de ficción. Sin embargo, se enviaron y están en la frontera, ¿verdad? Luego tenemos el capítulo 15, que habla del 11 de marzo, San Diego, California. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Y les digo, era una cuestión de ficción, pero fíjense cómo está. Desde la perspectiva estadounidense, San Diego se convierte en un centro de operaciones clave para coordinar la respuesta ante el caos de la frontera. Las agencias de inteligencia y el Departamento de Defensa evalúan la posibilidad de una intervención directa en el territorio mexicano, preocupados por la seguridad nacional y el desarrollo del narcotráfico desbordado. ¿Sí? La colaboración entre autoridades locales, estatales y federales tensa y llena de incertidumbre. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Como que si lo hubieran adivinado. Entonces, por eso como que lo hacen así como diciendo como una ficción, pero en realidad lo hacen realidad. Luego tenemos el 15 de marzo, el Pentágono, ¿verdad? Esto en el capítulo 16. En Washington, altos mandos militares y funcionarios del Pentágono debaten las posibles consecuencias geopolíticas de una intervención en México. Aunque se reconoce el riesgo de desestabilizar aún más la región, también se considera que no actuar podría poner en peligro la frontera sur de Estados Unidos. Se exploran planes de contingencia, operaciones encubiertas y alianzas estratégicas. ¿Se fijan? Luego tenemos en el siguiente capítulo, es como resumen, se lo estoy haciendo, el 29 de marzo, que es el tema allí, Ciudad de México. Nos vamos allá. La Ciudad de México aparece sumido en una grave crisis interna. ¿Y qué es lo que está pasando en México actualmente? Sí está sumido en una crisis interna. El gobierno federal lucha por mantener el orden ante el avance del crimen organizado y la creciente desconfianza ciudadana. Algunas regiones están prácticamente fuera de control del Estado. ¿A poco no es cierto? En México. Y muchas, es más, casi todo México. ¿Sí? La élite política enfrenta presiones internas y externas mientras la sociedad civil exige respuestas claras ante el deterioro del país. El país está mal. Y en Glibo, aunque fue algo de ficción esto, o sea, como que no es ficción, no es tanta ficción. Luego tenemos el 4 de abril, también en la Ciudad de México. Dice, con el país al borde del colapso, se intensifican las protestas y las violencias. Estados Unidos ofrece ayuda, pero con condiciones. Y sí están las condiciones, ahí están los aranceles, ¿no? Que alimentan el resentimiento nacionalista en México, ¿verdad? La gente luego se siente grande, ¿no? Allá en México. El dilema es claro, aceptar la ayuda podría significar perder soberanía, pero rechazarla podría agravar la crisis. Se supone un juego de legitimidad del gobierno mexicano.
¿verdad? Yo por eso voy a hablarles un poco de soberanía, otro tema porque mucha gente cree que somos soberanos, ¿verdad? Pero en realidad la soberanía y el poder de los estados a nivel mundial en todo el mundo ha dejado de tener el poder. El poder central se encuentra ahora en otros entes, en élites que no sabemos dónde están y dónde gobiernan. Entonces, ahorita voy a hablar de ello. Entonces, ¿cómo es que nos enfrentamos a esa situación, ¿verdad? Luego tenemos el 14 de abril, la frontera de México con Estados Unidos. La tensión en la frontera alcanza niveles críticos. O sea, tropas estadounidenses refuerzan posiciones y se producen enfrentamientos aislados con las fuerzas irregulares. Les digo, este es algo de ficción. El libro es una cuestión de ficción, que lo están, pero si lo estamos viendo hoy en el día, pues como que no es ficción. Eso es lo que preocupa, ¿no? La migración masiva continúa y los sistemas de asilo y refugio están saturados. ¿Cierto o no? Están saturados. ¿Verdad? Como que está pasando todo esto, como que lo previeron. Entonces ellos planean muchas cosas, ¿no? La relación bilateral entre un momento extremadamente delicado con el riesgo de un conflicto abierto, ¿sí? Ellos lo provocan, ¿sí? Lo provocan. Luego tenemos 4 de octubre, el Altiplano Central de México. En el clima de esta narrativa especulativa, por supuesto, ya se lo mencioné varias veces, porque luego hay gente que no se lee y no escucha y luego empiezan a ofender o a decirnos cosas, ¿verdad? Hay que leer. Las fuerzas especiales estadounidenses operan en el corazón de México. Lo están haciendo, lo están haciendo. Hay gente, es más, ha habido acuerdos ya, que se hacía de manera secreta, pero ahora no es secreto, para neutralizar amenazas consideradas de alta prioridad. La soberanía mexicana es cuestionada y el país se divide entre quienes apoyan la intervención extranjera como una solución temporal y quienes lo ven como una invasión. Se plantea un futuro incierto para la región, ¿verdad? Eso es lo que estamos observando, aunque le digo, el libro es una narrativa de ficción, pues en realidad no es tanto de ficción, ¿verdad? Pues así se hizo. Un libro de ficción, The Next War, está en inglés, digo. Entonces, con esto, este escenario que se nos presenta en este libro no de ciencia ficción, sino un libro con un poco de actos de ficción, quiero, pues sí, comentar que se plantea abiertamente una invasión a México en realidad, ¿verdad? Y que no se debe tomar a la ligera. Sí, es un libro, pues, de ficción que fuera de quien lo escribe, pues quien fuera el secretario de la defensa de los Estados Unidos en el periodo de Ronald Reagan, Caspar, lo vuelvo a repetir, Weinberger, ¿sí? Y él escribe, pues, ¿cómo describe? Pues, les digo, en síntesis, un estado fallido, nominado, pues, gobernado por el crimen organizado. Él lo describe aquí, sí, y fíjense cuándo fue, o sea, y qué es lo que está ocurriendo, mucho antes de que nosotros nos viéramos lo que estaba pasando en México, él lo escribe, ¿sí? Y no lo escribe cualquier persona. Entonces, como les digo, el planteamiento de una nueva invasión a México, lo está haciendo, es el planteamiento de una nueva invasión a México. Luego aquí me van a maltratar, no me van a decir cosas. Estamos leyendo algo ahí que es importante conocer. Y voy a leer todos los distintos escenarios que están ocurriendo en este momento, porque frente al cambio, frente a la caída del imperio, frente a la caída del capitalismo y que no sabemos cómo va a ser la época o la era postcapitalista, frente al cambio del mundo unipolar a un mundo tripolar o multipolar, ¿verdad? No sé. Pues esta obra es muy importante, ¿verdad? Con el prólogo de Margaret Thatcher, ¿verdad? Que se describe, pues aquí, como les digo, me llama mucho la atención la invasión abierta a México, ¿verdad? Cuando se declare un estado fallido, o sea, como que parece que las cosas van para allá, como que sí quieren declarar un estado fallido a México y entonces intervendría Estados Unidos en esta ficción. Pero todos los escenarios que se describen están dados. Solo falta que Estados Unidos declare como un estado fallido, ¿verdad? Gobernado, y luego dice que gobernado por un populista. Sí, gobernado por un populista y un caos que ponga en peligro la vida de Estados Unidos. Lo dice claro, ¿verdad? Entonces, no, esto no se debe tomar a la ligera. De verdad, aunque me ven aquí a mí humilde, esto no se debe tomar a la ligera. Estados Unidos tiene esquemas de invasión a países. Mucha gente no entiende esta cosa, pero Estados Unidos tiene esquemas de invasión a otros países, en serio. Entonces, lo ha hecho todo el tiempo.
todo el tiempo. Entonces el esquema de invasión que está organizado en México, todo eso que está ocurriendo de gente mala que anda allá, porque no puedo mencionar muchas palabras aquí, pues no llegaron natural con nuestras comunidades. Ahorita voy a hablar de esa situación, cómo es, por qué se está dando este escenario hoy en día, porque no es casual. De 1989, por ejemplo, para conectar esto, a 1991, ¿qué ocurrió? Es importante señalar los tiempos. Surge un poder en esa etapa de 1989 a 1991, surge un poder de un estado, no de un estado, pues, sino de aquí en este momento los estados nación continúan, pues sí continúan, ¿verdad? Pero la soberanía en este periodo, la soberanía, porque muchos hablan, no, que no vamos a permitir que pasen por nuestra soberanía. Yo los escucho de gentes de alto nivel de gobierno, digo, qué ignorantes están. La soberanía fue sustituida por por unos pocos que se situaban en espacios, digamos, distintos que estaban en el espacio del Estado. Ahora, esos que ostentan el poder no están en el Estado. Vemos aquí en el periodo de 1989 a 1991 una transferencia de poder de organismos o de competencia y de poder que empezaron a, ¿cómo podríamos decir? Estos organismos empezaron a hacer, por ejemplo, la extinción o la existencia, o empezaron a gobernar sin que nadie los nombrara, pues estos organismos o estas entes, no sé cómo llamarles, ¿verdad? Estas entes empezaron ahí a meterse, están gobernando el mundo sin que nadie los esté nombrando, o los metidos en los distintos países por encima de la soberanía. Entonces la soberanía, el poder del Estado empezó a decaer, la fuerza. Entonces el poder está pasando a esta organización. Estos organismos son, por ejemplo, para que me entienda, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, que el Fondo Monetario Internacional, que no sé qué tantas cosas hay. Estos organismos tienen poder en todo el mundo. Entonces pasan por encima del poder de los estados. Significa que el poder del Estado ha perdido su control. Todo esto se limita a la capacidad de los estados. O sea, todo eso limita la capacidad del Estado. Ya el Estado no tiene la fortaleza. Como no, pues no vamos a permitir que se desarrolle nuestra soberanía. Pero a ver, por ejemplo, compañías como Facebook, lo he nombrado, Google, Instagram, todos ellos, todas esas compañías, Internet de comercio, todos están en todo el mundo. Tienen sus propias normas, tienen sus propias leyes y no se coordinan con las leyes o las normas de un país o de un Estado. Entonces, o como una pregunta, ¿quién hoy tiene, por ejemplo, quién hoy tiene un Estado totalmente soberano? ¿O qué Estado o qué país es totalmente soberano? Digamos, realmente nadie. Miren, el único país del mundo que es soberano y que es independiente es Bután. Está por allá, por el sur de China, por allá. Es el único país en el mundo soberano que tiene su propio gobierno y que incluso están planteando la idea de no tener comunicación con ninguna otra parte del mundo, ¿verdad? Entonces, yo desconozco realmente cuál es el poder real de los estados ahora en la actualidad. En realidad los estados hoy, los estados nación como se conocieron, pues ya no tienen el poder que tenían. Por eso el contexto del que se describe la próxima guerra, no lo está haciendo un país con otro país, porque eso es lo que nos quieren hacer entender, como que un país, como que Estados Unidos va a invadir México, pero en realidad no es así. Son entes que están también metidas en el poder del Estado de los Estados Unidos y que Estados Unidos no gobierna, no se define. Eso es lo que está jugándose hoy en la actualidad. El equipo del presidente Trump está tratando de reducirles el poder a esas entes, a esos organismos, a esas élites, a esos grupos. El doctor Felipe, un respetable geopolítico mexicano, él menciona los 4 jinetes de la globalización, ¿verdad? Que son la banca Rothschild, son BlackRock, él menciona Soros y Bloomberg. Ellos son los que se consideran los agentes, los impulsores de la globalización. Son bancos, son fuerzas económicas muy poderosas que mueven el mundo.
y están por encima, pues han violado, han reducido el poder del Estado, por lo tanto, la de las soberanías de los estados, ¿verdad? Entonces hay un fenómeno que apenas lo hemos apreciado en este momento, es la aparición de una arquitectura jurídica para el anzuelo, pues para cacharlos, y las apariciones globales o globalistas que tienen en desorden, pues, o que están sobre las personas, ¿no? Como lo maneja aquí también el geopolítico don Francisco Fernández de la Cruz, un importante geopolítico de España. También él comenta mucho sobre este tipo de situaciones. También él dice que lo que está subordinado hoy es la política a la economía. O sea, las organizaciones financieras hoy internacionales, o sea, las compañías de monopolistas que están encima de los lugares donde operan, como pues les comentaba yo, el Facebook, X, Google, etcétera. Cuando por ejemplo, estas organizaciones, ¿cuándo se van a someter a la votación de la gente para ver qué se regula o qué está mal o qué no está mal? Estas compañías no lo están haciendo, ¿verdad que no los consultan a ustedes? A nadie consultan estas entes. Entonces, ¿dónde está la soberanía, pues, del Estado? ¿Dónde está el poder, vamos diciendo, de los estados, ¿verdad? Entonces, hoy los políticos, por los que están hablando, y me refiero a los de México, son los pastores como decían por ahí, son los pastores del rebaño, no son los dueños del rebaño, los políticos. Y en todo el mundo, en todos los países, como les decía, el único país independiente, soberano en el mundo ahorita es Bután. Investíguenlo, es Bután, es el único país independiente, ¿sí? No deporta a nadie, no depende de Estados Unidos, no depende de Asia, no depende de Rusia, no depende de nadie en este país, Bután. Habría que ir a visitar Bután a ver qué tan interesante, ¿verdad? Entonces se ha producido un montón, o una notación, se ha producido más bien una mutación del poder, que cuando antes el poder radicaba en el Estado, hoy el poder está en estas élites, ¿sí? El poder surge de la soberanía del pueblo, según eso. El poder del pueblo, pero ya no, todo esto se ha hecho un humo. Es una ignorancia cuando le dicen a la gente, hay que ir a votar. Yo ya no voto, sinceramente, porque eso es puro cuento. Ya eso se ha ahumado porque ya no funciona. El Estado ya no tiene el poder. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Cumpliéndole. El Estado, los políticos son como gerentes, son títeres de estas entes mundiales. Entonces, lo que se inició en 1989, no solo la expansión de la soberanía económica. Entre el año 2008, por ejemplo, y el 2025, ¿sí? O hasta recientemente, el mundo ha sufrido una transformación financiera radical, tremendamente radical. Lo que fueron las estructuras anteriores, estatales, como les comentaba, estatales, se transformó a organismos internacionales financieros. La gente ya no, muchos que yo escucho que discuten sin argumentos, que defienden la soberanía, pero es que, ¿cuál es la soberanía ahora? ¿Dónde está el poder? Y esto se transformó radicalmente y los estados han sido suprimidos, entendámoslo. Por eso, cuando hablo de la siguiente guerra, hay muchos escenarios que se están dando, como que se está dando para que eso suceda. O sea, el Estado ya no se puede defender, el poder ya no reside en los estados. Entonces, ¿dónde reside el poder? ¿Dónde reside el poder? Ese nuevo orden mundial, en el que estamos ahora, que no se ha podido... Estados Unidos había sido como el imperio, ¿verdad? Que era la potencia única, unipolar. Pues ahora ha cambiado eso. De 1989 a 1991 los estados, por ejemplo, salvaron a grandes bancos con problemas de dinero en esa época. Acuérdense en México el famoso Fobrapoa que hicieron, ¿verdad? Del ahorro público. O sea, hicieron negocio. Y eso no nada más pasó en México, en todo el mundo se dieron ese tipo de problemas. Alguien decidió que
debería hacerse con los bancos en aquel entonces, por ejemplo, cuando tenían los problemas económicos. El pueblo, por ejemplo, votamos en México para lo del Fobraproa, por ahí todavía están discutiendo. Nadie votamos y lo hicieron. ¿Por qué? Porque los que tenían la decisión ya no eran el Estado, el gobierno, el poder lo tenían estos bancos y las deudas de ellos las hicieron públicas y la gente, pues todavía hay niños que no nacen y ya nacen endeudados con ese tipo de problemas. ¿Cómo pues estas personas han quedado endeudadas hasta 20 o hasta 30 años o hasta más, hasta todavía los que no han nacido? No sabemos quién decide sobre nuestras vidas porque no sabemos dónde está esto, quiénes son estas entes, no sabemos quiénes son estos superestados o supernaciones, o cómo llamarles, superentes, ¿verdad? El poder ya no reside en los estados, las leyes residen en estas entes que estas entes deciden por encima de los gobiernos. Hay que reducir, por ejemplo, el gasto público, eso sí, fregar a la gente, ya no hay dinero, ¿verdad? Pero hay que racionalizar la riqueza, los movimientos de capital, hay que guardarlos por seguridad, es lo que te dicen los políticos. Pero estas entes despilfarran dinero en guerras y en todos lados. Ellos se mueven como quieren, ellos mueven su dinero en paraísos fiscales, nadie les hace nada, nadie les dice nada. Reformas estructurales, programas de ajuste y así, pues te friegan, lo joden a uno, que vamos por la cuestión de, como dice, vamos a reducir el gasto público por seguridad y que vamos a ajustar los precios y que no sé qué tantas cosas. Lo dicen en todos los países, pero es un argumento muy tonto pues para tenernos a nosotros controlados. La mayor parte de esta riqueza, como les digo, ellos lo tienen en paraísos fiscales, nadie les hace nada. Grandes fondos de inversión los tienen, por ejemplo, ya les he dicho, BlackRock, la banca Rothschild, George Soros, Bloomberg, etcétera, ¿verdad? Muchos de ellos. Entonces, por ejemplo, ustedes saben dónde rinde cuentas BlackRock. Les pregunto, por ejemplo, porque estoy hablando de BlackRock, estamos hablando de los bancos más poderosos del mundo. ¿Ustedes saben dónde rinde cuentas BlackRock? Está en todo el mundo. No en Estados Unidos, no en Londres, no en España, no en Francia, no en México. Entonces, estas entes son las que están gobernando, son los que tienen realmente el poder. El Estado no tiene ya poder. Entonces, los poderes políticos de los estados son ahora dependientes de los superpoderes sobre los estados que tienen, pues, el auténtico poder. Porque estos son los que tienen el auténtico poder, ¿verdad? Estos estados, ¿verdad? Que son los que tienen el auténtico poder. Entonces, yo les decía que ahora el poder está totalmente descentralizado, pues. El poder ya no está concentrado, porque como aquellos que nos quieren llevar, no, que a la izquierda, que a la derecha, nada de eso ya existe. La izquierda y la derecha es exactamente lo mismo. No, son complementarios. Solo se mantendrá pues las estructuras, por ejemplo, en México, España, o en cualquier país, ¿verdad? Te han descentralizado realmente del Estado. Todos estos poderes se han subordinado, por ejemplo, los Estados se han subordinado a estas entes que realmente tienen el poder económico, también tienen pues el poder jurídico y ellos deciden, les digo, nadie vota por ellos, nadie decide nada sobre ellos. En ese sentido, votar hoy en día pues no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene votar? Ya el poder no reside en el Estado. ¿Qué te ganas tú con votar? A ver, por ejemplo, ¿en qué cambia? En nada va a cambiar. Los organismos supranacionales ahora están sujetos a mecanismos de decisión automatizados, más ahora con todo el internet y todo lo que hay, la robótica. Entonces, el ejercer control sin alterar la apariencia del orden, en eso consiste. Hay que controlar a la gente sin ejercer, por ejemplo, no, que eres de izquierda, eres comunista, y le dan por su lado. A ellos no les importa, ellos tienen objetivos, cumpliendo sus objetivos, no importa cómo estés pensando tú.
El poder ya no necesita las justificaciones públicas en realidad, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, es muy fácil, aquí a través de estos medios, la censura, el bloqueo algorítmico, y todo eso de volada, lo mandan a uno por un tubo y ya no eres nada, no puedes decir nada, estamos ahí. Esta estructura del poder global, como decíamos, no se organiza en torno a los estados. La estructura del poder global no se organiza en torno a los estados. Los estados siguen, pues desde luego existiendo, pero su acción ha sido completamente limitada. Para que no se crean ustedes y no nos hagan creer sus políticos mexicanos o de donde sea que nos hablan, no, que vamos a defender la soberanía y vamos a luchar por ustedes, por la justicia social, puras mentiras. Es que ya no es, ya eso siquiera, ni siquiera está funcionando, compañeros. Camaradas, la política se ha convertido en una mercadotecnia ahora. Eso es el modelo vamos a decir, de económico o de organización de un pueblo está completamente ya no tiene la soberanía pues que tenía antes. Ya el modelo digamos, ya pues ha rompido con esa soberanía, aunque la soberanía, como le digo, radica en el pueblo, sí, entre el pueblo, pero el pueblo ya no está mandando, está muy limitado. Los que están ahí al frente sirven para controlar, para manipular. Entonces, en la ciudadanía no existe pues la capacidad de transformar o de un espíritu transformador en la ciudadanía, no existe. ¿Por qué? Porque la tienen enajenada. A través de estos sistemas, los medios, todos los medios que han aparecido de comunicación, las redes sociales, eso sirvió para controlar y para dividirnos. Es la mejor manera de controlarnos. Se tiene a la gente completamente enajenada y ya la lograron ellos. Se meten en tu mente, ese es el objetivo y ya, ellos cumplen cualquier objetivo. Las entes, y utilizan a los estados, que les digo que ya son nomás manager de esas entes. Existe por ejemplo, una existencia personal basada, sí, cómo no, en el consumo. Eso es lo que somos, consumistas, y hay que consumir y comprar y tener, ese es lo que tenemos. El lenguaje político ya no refleja ninguna realidad. Entiendan lo que les estoy diciendo y comprendan y escúchenme. Ya el lenguaje político no refleja absolutamente nada de la realidad, son puras mentiras, porque la realidad, ya le digo, ¿cómo está? ¿Sí? Por lo tanto, el ciudadano se disuelve, como ciudadanos nos disolvemos en medio de todas estas prácticas, ¿sí? Que le excluyen del ejercicio del poder, porque nosotros no estamos en el poder. El Estado ya no tiene el poder real, no tienen estas entes que no sabemos dónde están o quién están. Por lo tanto, pues el ciudadano se disuelve, que en realidad lo excluyen todas estas prácticas que construyen el poder, lo excluyen a uno de eso, y no estás ahí. Hoy consiste en tu individualización, como, por ejemplo, como profesor, como académico, como profesional, en todas las zonas de tu vida, ¿verdad? Consiste en individualizarte, estar ahí y te separan de todo, como que es tu actividad, tu rol es completamente independiente de la sociedad. Y allí te tienen el que es músico, el que es comerciante, y ahí están en su rollito. Ese es su mundo y eso es todo. Y así quieren tenernos para no estar unidos en un pueblo, para no estar defendiendo un estado, porque ya te enajenaron, ¿verdad? Esta proliferación de medios que hay hoy en día no son más que, ni menos que forman la fragmentación, como les decía, para evitar que surja un catalizador de un movimiento de protesta real o de que se pueda estructurar o organizar, digamos, un pueblo o una nación o un grupo o una comunidad o un sindicato. Ya no, te tienen completamente bien fichado y bien dividido. Por ello, cualquier reflexión crítica que tú hagas casi no se puede plantear porque se te echan encima. Es lo que me pasa. Y yo en realidad soy una persona humilde que en realidad, pues ¿qué hago yo aquí? O sea, una reflexión para mis pocos amigos que tengo, mi ambiente de trabajo, las personas que conozco, con las que quiero compartir mi filosofía. Yo sé, yo no quiero, no sé que voy a tener miles de seguidores porque muchos miles de seguidores están en otro lado. Como les digo, los tienen en otro escenario, no crítico. Los tienen en un escenario enajenado, ¿verdad? En la que
ni tú eres dueño de tu propia persona. Es un colapso, vamos diciendo, esto que está ocurriendo ahorita, un colapso controlado, antes de que otro sistema, por ejemplo, económico, lo controle, ¿verdad? Como que tienen todo vamos a colapsar esto, pero lo están controlando, ¿verdad? Romper el juguete, como dijo uno, hay que romper el juguete antes de que otro niño lo utilice. Todo lo que está ocurriendo, pues, ya están moldeando un nuevo sistema financiero. Es lo que para mí, y coincido con el doctor en geopolítica, el maestro don Francisco Fernández de la Cruz, de geopolítico de España, en lo que él maneja, ¿no? Que es un movimiento para consolidar el poder de los estados, ¿verdad? Aún, pues, en una economía global, ¿sí? De estructurarla, la economía global, porque, por ejemplo, a lo que se enfrenta el gobierno norteamericano aquí, que vamos a hablar de esto porque esto es el imperio, un imperio que se está cayendo, aunque con Trump la caída iba a ser más lenta, ¿verdad? Con el otro gobierno que estaba, el gobierno demócrata, la caída era rápida, venía de picada. Llega Donald Trump con la habilidad que él tiene para negociar, como aquí hemos comentado ya de él, pues como que la caída va medio controlada. Entonces es un reinicio, vamos a decir, controlado. El arma y el caos y la desglobalización que se está viviendo ahora como que es algo controlado. ¿Quién sabe? Es mi tesis. Lo que hacen es desglobalizar ahora el comercio global, generar, por ejemplo, escasez, es lo que estamos viendo. Bueno, pues Estados Unidos diseñó un sistema para que el mundo produciera y Estados Unidos consumiera. Así estaba, ya lo comentamos en mi anterior video, que de aquí se movieron todas las fábricas, las compañías se movieron a China, porque ya se producía barato y se venía aquí nada más a comprar. Aquí en Estados Unidos se compraba. Entonces Estados Unidos se diseñó una economía, del otro lado había que producir y aquí había que consumir. Entonces, en este escenario, el mejor preparado para esta realidad social y económica, pues es China, que es el país que está mejor preparado para este escenario que tenemos pues hoy en estos días. Está claro pues que la sacudida que se le está dando es no dejar que el otro avance. Este tirón que se está dando, este problema que estamos viendo es jalar para no dejar que el otro avance, ¿verdad? La deuda esclaviza, mantener endeudados a todo mundo, lo que estamos viendo, el esfuerzo económico de comprar una vivienda ahora, pues es de 45 años, te tienen a la gente ahí toda la vida de esclava, toda tu vida esclavo de la banca, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería yo compartirles un poco, viviendo también que este escenario estamos frente de manera muy general, porque tenemos, les iba a comentar lo del Papa y cómo conectamos la siguiente guerra a esto, ¿verdad? Estamos en un mundo también en lo que le llamamos las civilizaciones del espacio y las civilizaciones del tiempo. Es como una lucha. Yo en lo personal trabajo mucho por la cultura, porque las civilizaciones del tiempo, una civilización del tiempo es aquella que su fundamento de su existencia está en su tradición, en su estructura sagrada, ¿verdad? Que es la tradición, es lo que constituye el principio de todas las cosas, la música, la tradición, todo lo que tú eres, lo de nuestros abuelos, consideramos lo antiguo, lo de hoy y lo de futuro, estamos viendo el de ayer, lo hoy y el futuro. Es una civilización de tiempo. Las civilizaciones del espacio son aquellas que se organizan ontológicamente en torno a la expansión, ¿sí? La conquista territorial, el dominio estratégico, la explotación de los recursos, todo está de orden material, ¿sí? El espacio es la medida de poder. Entonces, eso es la modernidad, se caracteriza ya por nada es para siempre. Dentro de la modernidad nada es para siempre, ni el matrimonio, ni la persona, ni los negocios, ni las sociedades son líquidas, las personas son líquidas también, nada nos compromete. Esa es la modernidad de hoy, como que estamos en ese mundo, ¿verdad? Entonces siempre va a haber esa lucha entre las civilizaciones, quienes defendemos la civilización del tiempo, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra historia, y que lo que estamos viendo sea para siempre. La lucha contra los que luchan del lado de ya mencioné, las élites. ¿De qué lado están las élites? Las élites están del lado de las civilizaciones, del espacio, porque van por la conquista del poder
pues, del espacio territorial, van por la conquista de los recursos, van por el dominio de tu mente, por las cuestiones materiales, no van por lo espiritual. Las civilizaciones del tiempo van por lo espiritual, por el amor a la vida, por el respeto a los valores, por el respeto a nuestras tradiciones, y que pues este enfrentamiento lo estamos viendo ya de manera global entre lo que ahora voy a comentarles con lo del Papa, también con la religión ortodoxa allá en Oriente, cómo ellos mantienen estructuras conservadoras defendiendo la familia, y por eso les ha permitido mayor fortaleza y un mayor crecimiento de sus pueblos, porque son civilizaciones del tiempo. Y están resurgiendo las civilizaciones del tiempo, y es lo que tenemos que hacer en América. Nuestra civilización tiene que resurgir como una civilización del tiempo, no, y evitar que la civilización del espacio, que está tratando de apoderarse de nuestros recursos, de nuestra riqueza, de nuestro medio, de nuestros valores, no avance. Tenemos que estar de algún lado como personas también nosotros, de algún modo. Y fíjense que aquí voy a nombrarles, y esto voy a hacer mías las palabras del autor Juan Miguel Zunzunegui, que comenta él hace un comentario sobre el Papa 14, León 14. Me parece importante comentarlo en este escenario que se plantea de la próxima guerra, porque son escenarios que se están dando, que en el libro de la próxima guerra no se menciona esto. Se menciona, bueno, yo me refiero específicamente a México, menciona mucho la cuestión del crimen organizado, la cuestión de inseguridad, la pobreza, el problema con la frontera, ¿verdad? Pero vamos a ver qué ocurre con el Papa, porque también es como un paradigma. El Papa León 14, como ustedes piensan, no es el sucesor de Francisco, el que estaba. No es así. El cardenal, bueno, pues el cardenal Robert es un cardenal norteamericano, que es de origen, bueno, pues también trabajó peruano, que es agustino, pues ahorita ya trae muchas cosas, que es de acá, que acá tuvo una casa, que acá vivió, ¿verdad? Que trabajó en Perú mucho tiempo, que habla muchos idiomas, bueno, etc. Sí, pero ¿quién es León 14? ¿Quién es León 14? Y me voy a basar en la lectura del maestro, el historiador Juan Miguel Zunzunegui, un historiador que yo respeto mucho, mexicano. Se habla mucho de los símbolos, que es el nombre de un papa, o el simbólico, que es el nombre de un papa. El papa elige un nombre, y el nombre que se elige es un cardenal, ¿verdad? Cuando se convierte en papa. Esto, pues, lo dice Zunzunegui, es simbólico de por dónde puede ir ese pontificado, y también nos puede decir a nosotros para entender por dónde puede ir la vida, ¿verdad? Hacia dónde vamos, o qué es lo que está pasando hoy. Así que, ojo, porque de pronto se ha empezado y pues hay comentarios que el sucesor de Francisco, que no sé qué tantas cosas. El Papa no es el sucesor del Papa anterior. Entendámoslo, que no es el sucesor del Papa anterior. León XIV no es el sucesor de Francisco. Es el sucesor de San Pedro. Por lo menos, según la tradición católica. Bueno, entonces, ¿quién fue el primer Papa que se llamó León? Y el maestro Juan Manuel Zunzunegui lo pregunta. León I, también conocido como León Magno, ¿verdad? Fue el primer papa, fíjense ustedes, que tuvo que salvar a la Iglesia Católica. Un primero León mágico, Magno, es el papel que se enfrentó a Atila. O sea, este papa es el que se enfrentó a Atila. Atila, el líder de los hunos, que pues desbarató toda Europa, o invadió todo Europa, y ya listo para saquear y destruir a Roma en el año de 1453. Fíjense ustedes, el Papa León salió a encontrarlo y se entrevistó con él. No sabemos, pues dice Zunzunegui, no sabemos qué le dijeron, pero Atila se retiró y no destruyó Roma. El Papa salvó la iglesia, pues en ese entonces. La iglesia de hoy, por ejemplo, ¿qué pasa? Hacer una conexión. ¿Cómo está la iglesia de hoy? La iglesia de hoy está muy fragmentada, ¿verdad? Y necesita ser salvada. Hay que reconocerlo. Está muy fragmentada, ¿verdad? Entonces, tenemos este Papa, León I, que salva a la iglesia porque ha caído el imperio, el León I. Y ahora tenemos un Papa que viene del imperio, fíjense bien, aunque viene del imperio de otro imperio que está cayendo. ¿Cuál es el imperio que está cayendo? Eso tenemos que entender. El imperio norteamericano. Sí, el imperio norteamericano está cayendo, y sale el Papa ahora de este imperio norteamericano que está cayendo. Entonces, ¿quién fue León I? ¿Quién fue el antecesor, pues, también de
de León XIV, de este papa. O sea, ¿quién fue León XIII? ¿Quién fue León XIII, verdad? Entonces, eso es muy importante saber, ¿sí? León XIII fue el papa, fíjense bien, en el cambio del siglo XIX al siglo XX. ¿Pero qué pasó? ¿Ustedes se recuerdan? Y es particularmente aquí muy interesante, me llama mucho la atención. El siglo XIX tuvo un papa tan conservador como Pío IX, que hace el Concilio Vaticano I para ser absolutamente conservador, y la Iglesia en una época de cambios, ¿Qué ocurrió? Pues, y el Papa León XIII, León XIII, escribe, o sea, estamos hablando del cambio que hubo del siglo XIX, pues hace poquito al siglo XX, ¿verdad? Que acabamos de pasar. Escribe una encíclica de las cosas nuevas. Escribe la cíclica de las cosas nuevas. Es un papa que a un ambiente conservador y en un siglo de muchísimos cambios, ¿sí? Escribe una cíclica, pues, sobre las cosas nuevas. Entonces, de esta manera, León I y León XIII nos dice o nos expresa muchísimo de quién es León XIV, el Papa de hoy. Nos habla también de los escenarios que están ocurriendo, que están pasando, pues, aquí en nuestro mundo donde nos encontremos, porque no es solamente en el escenario norteamericano, ¿verdad? Entonces, estos escenarios los comento porque no los toca mucho Caspar Winterberg y Peter Schwinghäder. Ellos pues hablan, como les digo, de la siguiente guerra, pues un escenario, ¿verdad? O sea, una obra escrita como ficción, pues, que plantea escenarios militares posibles que podrían amenazar la seguridad de los Estados Unidos y que nos enfrentamos, pues, y que lo podemos ver en la frontera de Estados Unidos con México, ¿sí? Donde aquí el autor imagina una situación de conflicto directamente en la frontera de México. Y pues ahí se desarrolla mucho contenido, hay muchas cosas que comenta y hay muchos escenarios que comenta el autor sobre qué es lo que ocurriría. Y pues la pregunta que la vuelvo a hacer, ¿verdad? Más allá de la ficción de este libro o de estos capítulos, nos deja una pregunta clave. ¿Qué tan frágil es la frontera cuando fallan las instituciones? Esa pregunta se la hago por segunda vez. La siguiente guerra nos recuerda que la cooperación entre las naciones y el fortalecimiento de la seguridad y el respeto mutuo son esenciales para evitar conflictos, ¿verdad? Pero Estados Unidos tiene intereses, y les digo, más que Estados Unidos, por eso les describí las élites. Estas entes, estos organismos internacionales que le han quitado el poder a los estados y que hoy los estados no tienen el poder real no radica allí, radica en ciertas entes en las que hoy también, pues les digo, el presidente Trump está muy enfrentado con esas élites. Que logre tener éxito, quién sabe. Que fracase, pues no sabemos, ¿verdad? Pero en realidad se están dando escenarios muy críticos que es importante conocer. Y que no es tan difícil, lo podemos estar viendo, es bien sencillito. O sea, podemos estar viendo las cosas, pero pues si te guías con la televisión o con los medios de desinformación nacionales o internacionales, o de desinformación o de formación o de generación, lo que ustedes quieran, pero no son de información, pues ahí está carajo. Tenemos que ver la realidad. Tú ves la realidad de tu comunidad. ¿Cómo está tu comunidad? ¿Cómo está tu pueblo? ¿Cómo está tu familia? Somos migrantes también del mundo, tenemos familiares en muchas partes del mundo. ¿Cómo viven tus familiares en Estados Unidos o en España o en otras ciudades de México? ¿Cómo es la vida en la frontera? ¿Cómo es la vida en California? ¿Cómo es la vida en Texas? ¿Cómo es la vida en Zacatecas? ¿Cómo es la vida en Jalisco? ¿Cómo es la vida en España? O sea, tú ve tu mundo alrededor lo que estás viendo, y ve lo que está pasando, lo que ocurre en la iglesia, ¿verdad? La situación a lo que nos estamos enfrentando de la iglesia al nivel cero, como lo menciona Emmanuel Toto en La decaída de Occidente, donde habla que estamos ya prácticamente en el nivel cero de la religiosidad. Y eso significa que ya nadie cree nada. Pero también yo les hablaba aquí que eso coincide con la cuestión de las civilizaciones.
la civilización de tiempo que defiende valores, defiende la espiritualidad, defiende la justicia, el respeto, nuestras tradiciones, ¿verdad? Pues la lucha se da. Hay pueblos que resisten y defienden sus tradiciones. Yo lo felicito, por eso yo sigo mucho las tradiciones también. Defiendo mucho, participo mucho en la cuestión cultural, ¿sí? Porque es allí donde tenemos que estar, frente a las civilizaciones que son del espacio, que van por la conquista territorial, por la expropiación de los recursos, por la riqueza, por lo material, y que no interesa lo espiritual, que no interesa lo humano allí. Entonces, la lucha se está dando y se da. Entonces, cuando ves estos libros o estas lecturas, que a mí me ha parecido aquí, pues se me hace interesante. Digo, la siguiente guerra, caray, pues no lo debemos de tomar así nada más a la ligera. Como, si no como gobierno, pues yo como ciudadano tengo que estar preparado. ¿Qué es lo que viene? O sea, no es cosa a la ligera, aunque es un libro donde sus hechos son de ficción, pero si tú describes todos los hechos que aparentemente son ficción, pues se están dando los problemas de inseguridad, la falta de problemas de gobernabilidad en todos los pueblos. No menciono nombres, la semana pasada alguien me pedía apoyo para arreglar un pozo de agua potable en un pueblo, en mi pueblo, en Zacatecas. Entonces hay que arreglar el pozo, pero dice, es que primero hay que hablar con el jefe de la plaza. Le digo, ¿cómo que hay que hablar primero con el jefe de la plaza? Sí, porque el presidente municipal él no manda. Aquí el jefe de la plaza, si él nos da quebrada, como él nos diga que entremos a organizarnos, así nos vamos, porque si no, corremos problemas. Y yo arriesgo mi vida, me dice un muchacho que es el responsable. Le digo, ¿cómo es así? Sí, es que hay otra gente que tiene el poder. Está el poder formal, que lo tiene pues quizás el presidente municipal o el gobernador, es poder formal. Pero el poder real no es el que tienen ellos. Y es lo que hablamos aquí de las entes, de esas élites, de los organismos internacionales, que esos le quitaron el poder al Estado. El Estado no tiene poder, entonces ellos son los que tienen el poder. Decimos, ¿cómo opera Facebook? ¿Cuáles son sus reglas? Nos pregunta. O Google, o YouTube, o aquí cuando eso les ocurre a uno lo censuran y lo cancelan y lo cierran. Y nadie votó. Entonces, hay muchos escenarios. Así que muchísimas gracias. Los espero el próximo martes y sábados a las 3 de la tarde. Martes y sábados aquí en México Vivo, ayer, hoy y más allá. Hasta luego. Que Dios me los